DF. Encuentro DF es una propuesta cultural que desea expresar la apertura a la realidad, la simpatía por todo lo humano y la mirada nueva que nacen de la fe cristiana. Al mismo tiempo es una invitación abierta de diálogo y de amistad a todo aquel que desee compartir esta pasión por la razón y la realidad. El panel de hoy se llama Educación, Introducción a la Realidad. Qué cierto es que el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los testigos que a los maestros, o si escucha a los maestros más a los maestros, es porque son testigos. Por ello, en este panel, más que hacer un análisis sobre la situación, nos interesa mirar más a fondo, es decir, encontrarnos con personas que nos testimonien su experiencia, no solo profesional, sino humana, frente a los desafíos y limitantes que seguramente enfrentan en su trabajo por la educación del corazón del hombre, desde el lugar en el que se encuentran. Buscamos atender al llamado del Papa de salir de nosotros mismos para ir al encuentro de los demás, a las periferias de la existencia, a los más alejados, a los olvidados. ¿Dónde están y cómo son las periferias del mundo y de la existencia en las que la Iglesia debe convertirse en compañía y presencia de amor? Según el Papa, el llamamiento del Papa Francisco, el encuentro cultural de este año busca responder a esta pregunta. Bueno, con nosotros tenemos a dos panelistas. Primero presento a la maestra Alicia Lomelo. Ella tiene estudios de maestría en teorías lingüísticas y adquisición del lenguaje por la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Licenciada en Letras por la Facultad de Humanidades y Ciencias en Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe. Y es profesora en el nivel primario otorgado por el Instituto Superior Particular, incorporado al número 31 Fray Francisco de Paula Castañeda. Es profesora adjunta de Cátedra, Literatura y Teatro en la Licenciatura de Letras de la Universidad Católica de Santa Fe. Y pues bueno, tiene amplia experiencia en el campo docente, dentro y fuera del aula. Damos un aplauso. Y bueno, también tenemos con nosotros al maestro José Medina. Es sacerdote de la Fraternidad de San Carlos Borromeo y ha obtenido es ingeniero civil por la Universidad Pontificia Lateranense y maestro en educación por la Universidad de Harvard. Y también tiene amplia experiencia en el campo educativo. Cuando me pidieron que contar un poco de qué se trataba mi relación educativa y presentada, ¿no?, bajo el título Hacia las periferias del mundo y de la existencia, el destino no ha dejado solo al hombre, primero me dio un poco de pudor, ¿no? De pudor y también por las personas con las que estaba al lado. Y después dialogando con ellos, lo mejor que puedo hacer es comunicar aquello que veo suceder delante de mis ojos, siguiendo realmente a mí quien no me dejó sola, ¿no? Como dice, el destino no ha dejado solo el hombre, pero porque primero reconozco y hago experiencia que a mí no me ha dejado sola. Porque creo que para educar, lo primero que uno tiene que darse cuenta de esto, que uno no está solo frente a sus alumnos, no está solo delante de las situaciones. En primer lugar, digo, ¿de dónde parto?, ¿no? A mí me apasiona la educación y me apasiona dar clases. Siempre digo, me gusta la trinchera. ¿Por qué me gusta la trinchera? Porque me gusta el aula. Me gusta la relación con los chicos porque aprendo un montón. Y en primer lugar, es porque me da ocasión de verificar la grandeza de quien me ha tomado y no me ha dejado sola, nunca, ¿no? Y por eso digo, con esta audaz, ingenuo, intentos irónicos que uno realiza
en el aula o realizan el trabajo que hace cotidianamente y que no hace uno, que realmente lo único que hace uno es decir sí y sí, poner el cuerpo, porque lo pone, pero que se maravilla porque no puedo hacer nada. Quiero contar dos cosas, dos hechos. En primer lugar, teniendo como hipótesis de trabajo esto de que el otro es un bien para mí y que también esto que nos ha dicho el Papa en estos últimos tiempos, que el Señor te primerea siempre, ¿no? Y la certeza que la realidad es dada por otro, que la realidad es un misterio, que la realidad es un dato, es que cuenta este primer hecho que para mí fue muy importante. Yo trabajo especialmente en la escuela media, ustedes es la preparatoria y secundario, en escuelas de gestión pública. Y en formación superior trabajo en un instituto que pertenece a la arquidiócesis, en formación de maestros, que es un instituto que se llama Fray Francisco de Paula Castañeda. Ahí es educación y formación de docentes, de maestros. Cuando voy al aula, ¿no? Es verdad que como estoy acá en este momento, mi yo no está solo, ¿no? Mi yo es un nosotros, ¿no? Mi yo traigo conmigo un montón de cosas. De hecho, uno piensa, acá podría estar tal fulanito, del cual aprendí, del cual miré, del que puede, ¿no? Y como la primera mirada que está en el video, que es de Don Giussani, fue para mí esta mirada que a través de todos los amigos me traspasó y por la cual, digo, también me transmitió este ímpetu de quién es este otro y del deseo de amar esto que estoy haciendo, ¿no? Entonces, primer punto de esto de primerear de qué es el que me primerea, bueno, doy clases con chicos de 13 a 18 años y dando clases en un aula de lengua, me pasó una vez, bueno, daba clase, ¿no? Y una chiquita de 13 años veía que siempre estaba muy atenta. Sí, y bueno, allá en los chicos más chiquitos, a las maestras les dicen seño. Y ya estaba en la secundaria, pero ella igual me decía seño, ¿no? Y siempre me preguntaba por esto, preguntaba por lo otro, ¿no? Y a mí, o sea, la verdad que este ímpetu y este deseo de conocer que tenía ella me cautivó. Entonces yo digo, ¿de qué se trata esto que él me primerea, ¿no? ¿De qué se trata que él me viene al encuentro en el aula, ¿no? ¿De qué se trata que estos que tengo adelante son un bien para mí a través de la disciplina que enseño, ¿no? Yo enseño lengua y literatura. Y bueno, a través del desarrollo de las clases se empezó a dar un vínculo con ella, ¿no? Y los demás alumnos muy especial, bueno, hasta el punto de que cuando leíamos cuentos o algo, ella después empezaba a acercarse y me decía, señor, ¿y esto por qué es así? ¿No? Y un día la vi tan atenta que la invito a que venga a unas vacaciones con nosotros. Nosotros por ahí un grupo a través de a quien sigo, ¿no? Y a quien seguimos algunos que estamos acá, que es Don Giussani y toda la historia que se generó después, hacemos vacaciones, ¿no? Vacaciones de secundaria. Y la vi tan atenta que digo, yo esta chiquita, cuando empiece a conocer su historia, que bueno, su papá no estaba, vivía en un barrio muy marginal, no tenía prácticamente recursos materiales, y la veía tan despierta que digo, sí, yo me ofrezco a mí misma en la relación, pero esto no basta para ella. Ella necesita, como yo, de un lugar. Entonces cuando le ofrezco esto, digo, bueno, la invito a que venga con nosotros a unas vacaciones que pasábamos, unas vacaciones de invierno de unos pocos días. Ella venía a la vacación en relación a todo el resto de chicos, y en un momento dado estábamos en una misa, celebrando una misa, y ella me mira y me dice, ¿qué hace ese señor allá adelante? Era un sacerdote que estaba celebrando la misa, ¿no? Entonces yo miro así y le digo, ¿vos fuiste alguna vez a una iglesia? No. ¿Sos bautizada? No. Entonces, a mí la verdad que me conmovió, porque digo, hay un punto previo de estima al otro que nace
de que el otro existe. O sea, a mí no se me ocurrió en la cabeza preguntarle antes si ella estaba bautizada, si iba a la iglesia. No. Pero para mí me sorprendió porque, bueno, a partir de este hecho se fueron generando un montón de cosas. En primer lugar, bueno, ella pide el bautismo y ella, para llegar a la escuela donde iba en ese momento, tenía que hacer mucha trayectoria, ¿no? Más de 1 hora de colectivo. Y volvía a la tarde, de noche, y la escuela, el barrio donde vive es muy peligroso. Entonces llegaba a un determinado horario que no puede entrar o corre riesgo, ¿no? Entonces, bueno, la madre me pide que si podía haber la posibilidad de cambiarse de escuela cerca. Entonces hablo con un sacerdote amigo que tenía escuela parroquial en este barrio, ella va ahí. Entonces a mí me pareció que era interesante que ella se bautice en la parroquia del barrio donde ella estaba, ¿no? La parroquia se llama Virgen de los Pobres y uno de los que se veneran ahí es Seferino Namucura, que es un santo aborigen de nuestras tierras, ¿no? Y bueno, después se generó un montón de cosas, ella se bautizó en ese lugar, comenzó toda una historia. Y a mí lo que me empezó a sorprender de ella es como a través del impacto que iba teniendo y el conocimiento y de su mamá, me empecé a dar cuenta que esto, ¿no? Que hay un punto en que uno dice sí, pero hay otra cosa que lo va generando, ¿no? Y en un momento dado, su mamá, que la vamos a visitar al mediodía, a este lugar, y me dice, profe, dice, nosotros vemos acá a veces al Papa Francisco, y me impresiona, dice, porque para ustedes esto, el que vengan ustedes, para mí es como que él venga acá, ¿no? Entonces yo, esto me conmovió porque digo, ¿quiénes somos, no? ¿Quiénes somos para que esto suceda de esta manera? Pero también muchas cosas que eran en el barrio, muchos de mis alumnos tenían miedo para ir, todo, porque es peligroso. Pero cuando uno empieza a darse cuenta que ahí encuentra algo y que también me daba cuenta que yo lo miraba como que uno llevaba algo. Hasta el momento me di cuenta de esto, digo, no la estoy escuchando, no estoy escuchando a la madre, no estoy escuchando el lugar, no estoy escuchando. Cuando me puse a mirarla, realmente me empecé a dar cuenta todo lo que ella, todo lo que ella me estaba aportando a mí, ¿no? Bueno, ella después tomó la comunión, etc. Y empezó a ser, en la escuela que se cambió, un punto de cambio entre sus compañeros impresionante. Ella ahora, por ejemplo, quiere estudiar ingeniería química, ¿no? Está en 4º año. Y digo, ¿qué hice yo, no? ¿O qué hicimos nosotros, este lugar del cual generé, no? Solamente responder algo que yo intuyo que es para mí. Y otro, ejemplo también con respecto a esto es, en esas imágenes que ustedes veían, es una muestra que se llama Muestra del Bicentenario, 2 banderas, la de utopía y el significado. Fue un intento, entre algunos, de mirar nuestra historia justamente desde esta mirada del diálogo, y no la mirada como la hemos aprendido nosotros, ¿no? En Argentina, como siempre los buenos y los malos, como que el bien y el mal fueran separados y no en el corazón del hombre conviven estas dos cosas y en las cuales uno se encuentra a seguir, ¿no? Y frente a este camino, bueno, se hizo toda una historia de estudios de esto, y con otro colega se nos ocurrió proponerle a nuestros últimos alumnos del secundario realizar esta muestra y estudiarla. Esto implicó un montón de cosas a nivel de proyecto, muchos conocerán lo que es a nivel educativo, el Ministerio de Educación, si no cambia los planes, ¿no? Pero nos pareció valioso verlo. Bueno, en función de esto sucedieron un montón de cosas, ¿no? En primer lugar, la sorpresa de los chicos, los alumnos estos que yo trabajo, como les decía, son de un lugar bastante marginal y además su autoestima es muy baja. Entonces, por lo tanto, el tener que hablar en público, el tener que relacionarte y presentar, les cuesta muchísimo. Entonces ellos sorprenderse, ¿no? De estar contando su propia historia y decir,
nosotros nunca vimos la historia de esta manera, ¿no? Nosotros nunca vimos de que en realidad también un personaje, fuimos viendo diferentes personajes históricos, ¿no? Bolívar, de acá Morelos, Hidalgo, San Martín para nosotros, ¿no? Como en ellos, en este afán, convivían las dos cosas, la utopía y el significado, que un poco también por lo que yo estoy acá, ¿no? Este deseo de enamorarme más de aquello que sucede en la realidad y uno va detrás de eso, ¿no? Como hicieron los primeros misioneros. Entonces digo, si yo tengo que decir a través de estas cosas que es educar, en primer lugar digo que es un darse, ¿no? Que, como dice un amigo nuestro, la educación es el don de uno mismo y que no termina nunca, ¿no? Y que digo, no hay un molde hecho, sino que pasa a ser que uno tiene todo el bagaje de conocimiento, ¿no? Un estudio, etc. Pero eso no es suficiente a la hora de pararte frente al que tenés adelante y desear que a través de lo que enseñas sea feliz, ¿no? Que a través de esto que uno está aportándole, esta persona sea feliz, ¿no? Y encuentre el camino que está buscando. Buenos días. Cuando a mí me piden hablar de por qué soy profesor o por qué he sido profesor todos estos años, a mí me da un poco de vergüenza, porque yo no he querido ser nunca profesor. Y de hecho, de vergüenza porque la historia entonces es muy poco interesante. Porque no hay momento como el de San Pablo que se cae del caballo. Yo soy profesor porque mi superior un día, después de que yo le había pedido ir a China, me dijo, ¿por qué no vas a América y te encuentras un trabajo? Porque allí necesitamos una persona que esté en la casa, pero no tenemos trabajo, así que ¿por qué no te vas para allá y te encuentras un trabajo? Y por cierto, estaría muy bien que enseñaras. Esta es la realidad por la que he ido enseñando todos estos años. Y en un cierto sentido me ha marcado mucho, porque yo nunca en la vida, en todos estos años, he hecho lo que he querido. O sea, nunca he seguido una pasión que yo tenía por algo en particular. Siempre me he encontrado en situaciones en que lo que se me pedía es responder a una necesidad que había. Y en este sentido esto me ha ayudado mucho porque me ha obligado desde el principio, cuando vine a Estados Unidos y dije, bueno, pues a enseñar, dije, oye, ¿qué quieres enseñar? Digo, bueno, la física. Pero justamente este sentido de no poder hacer lo que uno quiere o lo que uno le gusta, sino que descubrir lo que a uno le proponen, me ayudó mucho a ser profesor, porque la tentación del profesor de comunicar lo que yo ya sé, a mí se me quitó desde el principio, porque a pesar de que sabía resolver problemas y sabía hacer las cosas, descubrir el cómo comunicarlas inmediatamente te pone el problema del deseo de conocerlas. Y esto me ayudó también mucho porque cambió la mirada con respecto a los estudiantes. Porque los estudiantes entonces no eran los que estaban allí esperando que yo les dijera, pero eran esas personas delante de mí que con sus preguntas me ayudaban a conocer lo que yo estaba estudiando mucho más. Las preguntas de los estudiantes siempre las he agradecido mucho, porque me han ayudado a conocer la realidad y la vida mucho más. Y en este sentido, ser profesor quiere decir, es este misterio de entrar en comunión con el otro, de proponer al otro, que es el estudiante o los otros profesores, una forma de ver la vida, una mirada sobre la realidad y un deseo de conocer cómo tú la ves para poder entrar más profundamente dentro de ella. Lo que me ha sorprendido es que en todos estos años, y lo que me ha dado mucha certeza en la vida,
es que cada vez que yo he aceptado el reto de entrar dentro de una realidad, de una parte de la vida que yo no había decidido, yo he encontrado cosas muy bonitas y cosas muy bonitas. Me ha alegrado mucho de la vida y la he disfrutado mucho y sigo disfrutándola mucho, sin tener que preocuparme de hacer lo que quiero o de construir lo que yo pienso que habría que construir, y más con el deseo de reconocer lo que está delante de mí y la belleza que está delante de mí. Estuve unos años de director de colegio y para mí este principio era fundamental, que el responder que ya dentro de la necesidad, ya dentro de la pregunta hay el inicio de una respuesta, y que es seguir justamente a lo que esa realidad, que puede ser el problema de una persona, el problema del chaval, o el intentar aprender matemáticas, o el ayudar porque no pueden comer, que todo dentro de toda esa realidad ya está un poco como el inicio de una solución, que no hay nada que inventar, que hay que reconocer. Pensando sobre esto, yo me doy cuenta que la dificultad más grande es, un poco lo decía, un poco por resumirlo, una educación, yo llamo una educación al sacrificio. ¿Qué quiere decir una educación al sacrificio? Es la posibilidad de entrar en la vida con los ojos abiertos, mirando las cosas que hay para reconocer lo que hay, en vez de intentar imponer en la realidad lo que uno piensa que es mejor. Pero esto es un sacrificio. Es un sacrificio porque nos da miedo que lo que nos está esperando no cumpla. Como que nos tenemos una idea muy clara de lo que quiere decir la felicidad, o una imaginación, como decía el nuncio esta mañana. Nos creemos que sabemos ya la solución a nuestra vida, y si no la reconocemos, pues entonces no nos gusta. Y si lo que la realidad pide no es lo que nosotros nos imaginamos, pues nos echamos para atrás. Para mí educar quiere decir en este sentido es testimoniar esto, testimoniar que atravesar el sacrificio, no, la imagen que uno se hace, que se crea, y entrar dentro de la realidad y descubrir que la realidad es muy bonita, certeza a la vida. Cuando vemos que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz para llegar a la resurrección, esto es muy verdad en cada momento de nuestra vida. Pues un poco resumiendo, el no haber podido nunca hacer lo que me imaginaba que yo querría hacer, o lo que yo sería bueno, se me daría bien, y arriesgar en este sentido, arriesgar a seguir lo que se me propone, lo que tengo delante, la realidad, las preguntas, las necesidades, me ha llevado a un lugar en el que he descubierto una realidad y una vida que yo no me podía imaginar. Y por lo tanto, enseñar para mí es esto, es invitar a otros a entrar dentro de esa realidad. De que a veces la realidad se presenta como hostil, que es solo abrazándolo con esta hipótesis de positividad que uno puede descubrir la resurrección, que uno puede descubrir la belleza de la vida. Y yo aquí me pararía. Bueno, antes de comenzar las preguntas, quería solo retomar 2 puntitos. Alicia decía que educar es donarse, mismo que no termina nunca, ¿no? Y esto, donarse para que el otro sea feliz, ¿no? O sea, esto me parece impresionante porque es precisamente lo que, no sé, lo que uno hace en las relaciones, ¿no? O sea, como decía el señor Nuncio hace ratito, o sea, uno para amar necesita ser amado, ¿no? Se necesita dar. Y pues bueno, de José, esta cuestión del sacrificio, ¿no? Que uno tiene que traspasar la imagen
que tiene delante para conocer de verdad la realidad, ¿no? Para mí, en estos años también de educadora, me ha impresionado esto, que precisamente educar es tratar de llevar al otro a que vea la realidad. De hecho, también la química ayuda mucho en eso, ¿no? Porque siempre les digo que la observación es muy importante ante las cosas, ¿no? Si no observamos no podemos conocer, ¿no? Pero bueno, no doy yo la conferencia, mis amigos. Entonces, bueno, pasamos a preguntas. Este panel se pensó para que nosotros pudiéramos tener un diálogo, para que con nuestros ponentes, y pues bueno, se abre las... Y el hecho, se me hizo paradójico lo que dijo José Medina, de a veces hay que renunciar a los planes propios porque hay planes mejores y más grandes que no son puestos por mí, ¿no? Pero ¿cómo haces tú para descubrir la hipótesis positiva de la realidad? Cuando estás hostil, cuando es difícil, cuando hay que salir de uno mismo para ver también el dolor del prójimo. O sea, ¿cómo le haces? ¿Qué te sostiene? Esa sería mi pregunta. ¿Qué te sostiene y cómo haces? Quiere decir que parte es una educación, ¿no? Justamente siendo parte del movimiento de comunión y liberación, yo soy muy consciente del hecho de que nosotros somos educados. Y educar quiere decir que uno crece. A mí me gustaba mucho lo que decía Alicia, que es verdad, yo mi experiencia trabajando con chavales en dificultad, que a uno le falta la autoestima, que uno no se cree capaz, ¿no? Entonces uno se rinde. Pero ¿qué es lo que te saca de esa situación en que uno se rinde? Que es lo que nos sucede, nos rendimos delante de la vida. Que te encuentras una persona que no se rinde. Y que es una persona que no se rinde no solo ahora, ¿no? Pero que lucha siempre toda la vida. Que tiene esa impresión justamente de que la vida es una aventura y que la realidad cuando se presenta de esta forma desconocida en un cierto sentido, pero que es bonita. Entonces, claro, que es, como profesores nosotros, si damos por supuesto que educar no es contarte cómo se hacen los problemas de física o los de matemáticas, solo, o la literatura, pero que es justamente el entrar más profundamente dentro de la realidad. La dificultad más grande es que nos viene la flojera, ¿no? Nos rendimos. Nos rendimos porque nos cerramos dentro de nuestra imaginación. ¿Qué es lo que me salva? Lo que me salva es uno que vive al lado mío, que viendo la realidad, la misma realidad que yo veo, no se rinde. Porque espera algo muy bonito, ¿no? Decían anoche las señoras cuando hablaban de las patronas, ¿no? Este sentido de uno que te da esperanza. Entonces, eso es lo que quiere decir educar. Y por lo tanto es por eso que la educación es tan potente, no solo porque te permite conocer la belleza de la realidad, ¿no? Y que te introduce cuando uno está en la prepa o cuando está en la universidad, te introduce a esta belleza que hay en la realidad. Pero también te introduce a la humanidad, a ser hombres, a ser mujeres. Claro, entonces la pregunta, si vas siguiendo, si yo necesito un maestro que me acompañe en esta aventura, ¿quién acompaña al maestro? Entonces esta es la experiencia del cristianismo. Claro, si los maestros no tienen la posibilidad de no ser acompañados, es decir, de estar en esta comunión con otro, ¿no? Y siguiendo así para atrás es como llegamos a Cristo. O sea, o si Cristo no está presente en nuestra realidad, en nuestra comunidad, que afronta en su persona la muerte, que es lo que más flojera nos da, y morir es la última cosa que deseo en la vida, por lo tanto, que ni siquiera la muerte tiene victoria sobre nosotros, ¿no? Si Cristo no está presente, entonces claro, no es posible. Entonces, ¿qué es lo que a uno le sostiene? Le sostiene el hecho de que uno vive con Cristo,
Entonces, que vive con Cristo en la carne, ¿no? Porque a uno, de la misma forma que a un chico entra dentro de la realidad más profundamente, justamente porque tiene uno al lado con el que entra, ¿no? Para el maestro y para el chico es lo mismo. Si uno con que te acompaña en este sentido, que entra contigo, en comunión contigo, en la realidad, si no es Cristo en la carne, entonces no se puede sostener. Pasa. Muchas gracias por sus testimonios. Mi pregunta va a José. Me impacta mucho tu testimonio porque de alguna manera me identifico. Yo quisiera, ¿cómo responderías tú? Me identifico con tu historia en cuanto a que yo me he encontrado haciendo, viviendo una cosa totalmente distinta a mis proyectos, ¿no? Y yo te preguntaría, ¿cómo responderías tú a la objeción de cómo sería tu vida habiendo realizado aquella pasión original tuya? Porque puede presentarse esa objeción, ¿no? Bueno, tú dices que has encontrado cosas bonitas de la vida en esta educación al sacrificio que tú has descubierto en este caminar, cosa que me hace mucho sentido y en eso no tengo objeción, pero me encantaría conocer tu respuesta. Yo tengo la mía, pero yo quiero saber cómo responderías tú. ¿Cuál es? ¿Vale? Pero me encantaría saber cómo responderías tú a una persona que te dijera, bueno, pero ¿qué tal si tú hubieras tenido la oportunidad de hacer aquella pasión? Es que mi pasión es vivir. Mi pasión es vivir. Yo estoy muy contento viviendo y cada vez que vivo más contento estoy. Si uno identifica vivir con hacer algo, pues ahí yo las veces en la vida que me he empeñado en hacer lo que quería y luego uno se da cuenta que objetivamente ni siquiera entendías bien lo que estabas haciendo y la respuesta que has dado no era adecuada. Por lo tanto, yo tengo una experiencia que es intentar imponer mis proyectos no llega ni a mi felicidad ni a la felicidad del otro. Pero la respuesta que yo te daría es una muy sencilla. Yo soy de la idea que Dios tiene más imaginación que yo. Yo soy de la idea que mi imaginación, por muy grande que es limitada. Y que la imaginación de Dios es muy grande. Pero claro, esto no basta, pues puede ser muy bonito y tal, dices, oye, pues muy bonito y tal. Pero para mí es experiencia en el sentido de que he visto que en la vida, cuando yo he obedecido a la realidad, cuando he obedecido a lo que se me proponía, mi tensión siempre ha sido la de entrar más dentro de la realidad, de conocerla más. Y conociendo la realidad, yo me he asombrado y he disfrutado mucho más. El contrario es que cuando yo pienso a mi idea de lo que hay que hacer, la realidad ya no la veo. Y por lo tanto, lo que cambia es que para mí vivir la vida quiere decir vivir lo que está delante de ti y darte cuenta de la belleza que hay dentro de todas las cosas que hay delante de ti. Cuando es mi idea, toda la realidad se convierte en enemiga. Porque entonces el obstáculo, ¿no? En vez de ser una cuestión de decir, oye, como decir, de flojera, ¿no? Se convierte en un obstáculo. Entonces en el enseñamiento la diferencia es, o los chavales son compañeros de camino, ¿no? Personas que con sus preguntas hacen que lo que ya creía que sabía sea mucho más bonito, que haya más, o se convierten en el enemigo, porque no hacen lo que yo quiero, porque no dicen lo que yo les había dicho. Entonces, claro, entre una cosa y la otra,
y yo prefiero la mía. Pero lo prefiero no intelectualmente. O sea, si tú miras a tu experiencia de vida, esta es la realidad. La realidad es que cuando nosotros entramos en clase o entramos en cualquier sitio y entramos pensando esto es lo que hay que hacer y esto es lo que tú vas a hacer, te encuentras delante de enemigos. Porque incluso los chavales se encuentran una persona que les dicen, pero tú no me mires, tú solo quieres que yo haga, piensas que soy un esclavo, piensas que soy tu servidor, ¿no? Entonces inmediatamente se convierte en un ambiente de hostilidad. Y puedes tener las ideas más bonitas del mundo y más inteligentes de lo que quieres ir a enseñar y cómo enseñar, y las más pías, puedes incluso decir las cosas más pías del mundo y más verdaderas. Pero objetivamente has entrado con las armas, has entrado hostil, no miras a las personas. Y con lo cual, ¿qué es lo que sucede? Pues sucede la guerra, sucede pues el odio. En cambio, entrar con el deseo de comunicar, como decía Alicia, a uno mismo, de comunicar el deseo de descubrir lo que está delante de mí, lo que se me ha pedido, y descubrirlo contigo, se convierte en una aventura. Entonces tú inmediatamente, naturalmente, humanamente lo entiendes. Esto nos sucede con todo, nos sucede en el enseñar, pues puede suceder en el matrimonio, sucede en la vida común, con los sacerdotes con los que vivo, sucede en todo. Con la salud, sucede en todo. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Gracias, muchas gracias por lo que nos han aportado el día de hoy. Yo quisiera preguntar si educar es abrirse a la realidad, es necesario partir de una hipótesis de positividad. ¿Pudiera precisar un poquito más hipótesis de positividad? Alicia. Tú las has experimentado. Nos conocimos en Querétaro. Sí. ¿Qué pasa? Nos lo has explicado bien y necesita... Claro. Un poco más. Cuando... A ver, yo estaba justo cuando recién hablaba José en este momento, para explicar una cosa. En este momento mi papá lo están internando porque le están haciendo, poniendo sangre y suero, es grande. Y yo, hay una cosa que me impresionó estando acá en México. ¿Qué significa vivir? Primero partir de la certeza que la realidad es él, ¿no? Que uno está atravesado, o sea, a mí lo que estaba haciendo experiencia ahora, ¿no? Está atravesado por una herida. Que empieza a reconocerla que es buena. ¿Pero por qué es buena? Porque me hace estar, o sea, esta herida que tengo dentro me hace estar atento a lo que está pasando. O sea, a esto que está sucediendo ahora en este momento. Porque si yo digo, en este momento mi papá con mi familia están viviendo esta situación y yo estoy acá, ¿no? Digo, qué creatividad del misterio, ¿no? O sea, ¿y por qué lo puedo decir de esta manera, no? Y no porque no pasa por nada de lo humano, ¿no? No pasa por el sentimiento de me encantaría estar en todos los lugares al mismo tiempo o estar acompañando a un montón de personas que yo sé también que están sufriendo. Porque vos percibes que justamente esta es la impotencia de que no sos Dios, que sos criatura. Y segundo, en que Dios, o sea, si yo parto de esto, que el destino no deja del hombre, partir de una certeza. O sea, como hipótesis positiva, esto. Y si yo miro, en este momento digo, mi papá no está solo. Yo no estoy con él, pero mi papá no está solo. Fui a hablar con mis hermanos, hablé con mi cuñada, me mandaron mensajes de que vine acá. Y el dialogar con la realidad es lo que da la certeza. O sea, el dialogar con la realidad, ¿qué significa? Dialogo con las personas que tengo delante, dialogo con las personas que vivo, dialogo con las cosas que observo. O sea, yo estoy acá y salió el sol, ¿no? Y uno puede tener esta herida. Entonces digo, en primer lugar, para darme cuenta de esta hipótesis positiva de las cosas,
me tengo que dar cuenta quién soy yo. Esto que un poco también hablábamos en Querétaro, ¿no? Primero, si no me doy cuenta de quién soy yo, de esta herida y pregunta que soy, no busco. O sea, estoy ciego frente a las cosas. Es más, podría estar acá y no estar, porque tendría tendría que estar allá. Y sin embargo, en este diálogo con él también, ¿no? Porque fue la ocasión, la verdad que fue grande poder tener la misa, haber escuchado lo que escuché, porque, digo, te da la posibilidad de una certeza. Obvio que hay una libertad, yo también puedo decidir a cerrarme a eso, ¿no? A seguir empeñado en, ¿no? Sin embargo, ¿por qué lo hago? Porque me conviene. O sea, porque me doy cuenta que me abre, o sea, me abre el misterio. Y o sea, si uno hace una investigación, ¿qué es mejor? ¿Que te abra una infinita posibilidad o que te abra o te cierre a la búsqueda, ¿no? Y yo, cada vez que hago experiencia de esto, percibo que me abre una infinita posibilidad de cosas, ¿no? Y la verdad que agradezco, o sea, porque, bueno, el Señor me ha hecho venir acá creativamente, como dice acá, obedeciendo a la realidad, y me está haciendo descubrir cosas que lo hubiera, no sé, lo hizo de esta manera. Entonces digo, la hipótesis, esta positiva, no es una fuerza de voluntad, es una necesidad, o sea, una necesidad de mí misma, una necesidad que me hace buscar, o sea, y esto, ¿no? O sea, yo tengo esta botella, ahora la tomé con mucho gusto porque tengo mucha sed, ¿no? Y digo, si yo me doy cuenta quién soy, ¿no? Y es un poco también lo que deseo para que mis alumnos, ¿no? Descubran para qué están hechos, es ayudarlos a que se den cuenta de quién son, de este corazón inmenso que tenemos, ¿no? Y esta necesidad grande que tenemos de amar y ser amado, que primero es la primera cuestión, ¿no? Porque frente a todas las adversidades, como decían algunos, yo necesito, o sea, yo lo que más quiero, porque vos no podés cambiarle la realidad al chico, no te puedo cambiar tu sufrimiento, yo no le puedo cambiar el sufrimiento que está pasando papá en este momento, ¿no? Pero sí necesito amarlo, y para amarlo, como decía José, yo necesito un camino, y necesito ser educada, y por eso estoy acá, y por eso obedezco, ¿no? Porque ya también esa experiencia que obedeciendo, no te digo que tampoco quiero que me la quite. Una paz y una espera en las cosas, ¿no? Estoy de acuerdo. La dinámica del conocimiento humano funciona de esta forma. A mí me interesa lo que no conozco. O sea, uno se enamora de una persona que no conoces la primera vez y quieres conocer más. Si uno empieza a leer y le gusta la literatura, la física, la matemática, el inglés, lo que sea, empieza a conocer y conoces lo que tú, o sea, deseas conocer algo que tú no has conocido, no sabes cómo es. Pero claro, cada vez que uno entra en realidad en relación con algo que no conoces, tienes que cambiar. Eso se ve muy fácil cuando los chavales se enamoran. Se enamoran y de repente, oye, que ahora te lavas, muy bien. Has empezado a hacerte la barba y todo, estás enamorado. Sí, pues. Inmediatamente el deseo de conocer te cambia. Entonces, como decía Alicia, la dinámica del conocimiento no es un acto de la voluntad que yo me empeño a conocer, pero es que delante del atractivo de la realidad, ¿no? Yo me muevo y cambio. Cambio justamente de este atractivo que yo percibo. Esto es lo que vemos en el conocimiento, porque si tú intentas conocer algo que no tiene ese atractivo, pues no cambias y no te interesa, ¿no? Y te quedas parado, apantanado, ¿no? Empantanado. Entonces, cuando tú dices una hipótesis de positividad, hipótesis quiere decir algo que hay que verificar, ¿no? Que hay que ver si esto es verdad o no. Y es empezar con esta hipótesis.
porque como decía Alicia, empezar con la contraria no te lleva a ningún lado. O sea, si yo intento conocer las cosas porque tú me lo has dicho, pues a mí no me interesa. En cambio, en cuanto yo percibo el atractivo de la realidad, yo cambio y me muevo, me viene la energía, la curiosidad, que es la cosa más humana que existe en el mundo. Nos viene la curiosidad, nos viene ese cambio que viene del encuentro con las cosas que son atractivas. Entonces, para los profesores, entrar en la enseñanza con esta hipótesis de positividad es fundamental. Porque si uno entra con la idea de que yo ahora voy a comunicarte vas a aprender lo que yo te diga. Incluso vas a aprender lo que yo te diga porque, por la razón que sea, una razón utilitaria, porque te servirá para tener una buena carrera o te servirá para... No, quitamos de en medio el atractivo. Es por eso que los dos decíamos tanto que enseñar no puede enseñar uno que sabe ya. Enseñar puede enseñar solo uno que está siempre en relación con este atractivo, ¿no? Que es lo que te sostiene. Uno que dice, oye, mira, que es muy bonito, ¿no? Sin esto, enseñar se hace muy pesado. Se hace pesado para los profesores, para los maestros y para los estudiantes. Pesado porque es obligado, no tiene el gusto de la vida, no tiene el gusto del conocimiento. Bueno, para ambos yo quería preguntar algo, porque yo hablando como estudiante me encuentro siempre con esta cuestión de que la escuela no es lo mismo que la realidad. Y he escuchado ese discurso muchas veces. He escuchado muchas veces que me dicen, es que va a ser diferente. Cuando tú salgas a la vida laboral, va a ser muy diferente a lo que tú encuentras aquí. Es que lo que tú ves en el aula es diferente a lo que está afuera. Es que allá es una cosa y aquí es otra. Entonces, a mí realmente me interesaba escuchar esa conferencia porque, pues mi pregunta es, si es diferente, ¿por qué no lo enseñan, verdad? Y más, pues sí, es que realmente es como, nunca en mi vida volví a ver esas ecuaciones de álgebra y nunca me preguntaron de eso, ¿no? Ya en la vida laboral. ¿Y cuántas veces he escuchado a los adultos decir, es que aquello que yo aprendí realmente no? Yo realmente empecé a aprender cuando estuve en mi trabajo. Y entonces ahí pude tener la realidad. Y entonces yo quiero preguntar, ¿cómo es o qué propuesta hay para realmente aterrizar esta realidad en las aulas? Para que yo realmente diga, es que sí, ahí en la escuela encontré mi realidad. Yo empiezo diciéndote esto. Yo no me creo que la realidad sea diferente. Yo esa hipótesis no me la creo. Porque es una hipótesis que nace del hecho que la educación es una preparación para. O sea, no es una educación técnica, es una idea de la educación como vas a aprender una serie de cosas aquí que luego vas a utilizar en la vida. Y entonces luego pues uno como dice, oye, pues no me has enseñado las cosas prácticas, ¿no? La única cosa que merece la pena aprender en la vida es un método para mirar, para aprender. Porque no hay nadie que te pueda enseñar lo que tú... Es como decir, ¿cómo te voy a preparar yo técnicamente para lo que vas a necesitar en un trabajo que tú no sabes cuál es? ¿No? Por lo tanto no me lo puedes ni decir. Pero lo que sí podemos aprender es una forma de vivir, una forma de mirar, un método que te permita entrar dentro de cualquier realidad. Entonces, claro, si nosotros, la esclavitud es de vivir dentro de un mundo de la enseñanza en que todo es aprender técnicas, ¿no? Te separa del humano. Es como decir, tú aprendes cosas, haces cosas, ¿no? Te enseño
a limpiar la mesa, te enseño a, no sé, construir puentes, te enseño a leer libros, te enseño a... Pero nunca aprendes a ser tú mismo, uno que es capaz de ser un agente, una persona, ¿no? Que es capaz de hacer cosas. Educar quiere decir generar el humano, eso es lo que quiere decir. Si nosotros nos empeñamos en enseñar a las personas, no tenemos confianza en la capacidad de esa persona de generar. Y eso yo creo que es el desafío, ¿no? Para ti que eres estudiante, ¿no? Es quiénes son los profesores que te generan como persona, como científica, como ingeniera, como economista, ¿no? Que te enseñan a mirar y a moverte, ¿no? Si no, es como te enseñan a hacer el pan, pero no aprendes nunca dónde está la belleza de hacer el pan, qué quiere decir para mí hacer el pan, ¿no? O sea, no quiere... No sé, yo tengo un último ejemplo y dejo a Alicia que responda. Yo tengo uno de los sacerdotes que vive conmigo, no sabe cocinar. Es un desastre. Y yo, no por caridad, no porque yo por motivos de trabajo no paro en casa mucho, pero el día que estoy normalmente los miércoles, estoy siempre los miércoles, cocina él. Y es uno de los días que siempre estoy. Y cocina muy mal. Y entonces pues yo dije, oye, pues mi primer intento fue, le dejé una receta, ¿no? Oye, una receta muy detallada y tal, oye, y estaba tan malo como antes. Porque al final uno no aprende porque a uno le han dicho esto es lo que tienes que hacer y así es como lo haces, oye, lo mides y tal. Porque la belleza del cocinar es como la belleza de educar, es una comunicación de sí mismo, es un amor, ¿no? Y eso no se aprende, uno no lo aprende porque te han dicho cómo se hace. Lo aprendes porque cocinas con alguien al que le gusta cocinar, al que ama esa realidad. ¿Entiendes? Entonces, claro, ahí, que la universidad te prepare a aprender a cocinar sin corazón, ¿no? Pues lo que cocinarás será horrible. A pesar de que tú puedas llegar al trabajo y decir, no, tú me dijiste cómo se hacía esto. No, ella quiere más preguntas. José, una pregunta. Yo tengo un sobrino que es, pues él está enamorado mucho de su trabajo, inclusive es, estudió ciencias genómicas y todo lo relacionado con el genoma humano, y etcétera, etcétera. Pero está súper apasionado de su trabajo, está joven, pero ¿cómo poder enamorarlo a él también con Cristo? Porque pues, tú mencionaste ahorita en estos momentos, a veces falta de tiempo y se dedica a estudiar el doctorado, posteriormente da clases de matemáticas en la universidad, pero también cómo hacerlo que se enamore también de Cristo, porque también es parte de nosotros, ¿no? Como seres humanos. ¿Tú has leído el libro de la Celestina? No. La Celestina en España es una mujer normalmente viuda que vive en el pueblo que se encarga de emparejar a las personas, ¿no? Si tú fueras a tu hijo o a tu hija y le dijeras, oye, he encontrado a la mujer perfecta para ti, ¿no? Y ahora esta es mi estrategia para que tú te enamores de esta mujer. Es un poco extraño, ¿no? O sea, como decir, esta idea de que nosotros vamos a forzar a las personas a enamorarse de Cristo es inhumano, es imposible. Es o Cristo, la experiencia del cristianismo es atractiva hasta el punto de que me cambia, lo que conociendo a Cristo me cambia. Es un poco lo que el Papa Francisco nos llama, ¿no? Continuamente. Cristo como algo que primerea
que se presenta a mí y que me cambia, como me cambia cuando uno se enamora. O se convierte en una serie de cosas que hacer. Entonces, lo bonito, eso es lo primero. Pero ¿cuál es la entrada la más potente que tenemos para entrar en relación con el misterio de Dios que ha creado este mundo? Es sobre todo a través de la realidad, de la belleza de la realidad. Porque cuanto uno más conoce la realidad, más se da cuenta de la positividad que está dentro de ella, más desea conocer el origen de todo ella. Que la realidad es sí expuesta a esa pregunta. Yo te diría que para que tu sobrino se enamorase más de Cristo, él tiene que seguir más profundamente la relación con la realidad. Porque cuanto más seriamente, con toda la realidad, que eso también quiere decir con los aspectos que se presentan como límite, que son fundamentales, porque si uno quiere amar todo, no solo un trocito, quiere amar todo. Entonces ahí ese aspecto de límite, que es lo que hablábamos antes, te permite conocerte a ti mismo y conocer al misterio mucho más. Pero si no hacemos de celestinos, y de celestinos por desgracia no vamos a ningún lado, ¿no? Y te cambian el plato de la mesa, es decir, ya no vas a comer los camarones, ahora vas a comer la sopa, ¿no? El vencer, ¿no? Tu impulso, ¿no? De obedecer, más bien, de estar en el impulso y obedecer a la realidad. Se siente un vértigo de arriesgar, ¿no? ¿Cómo le haces, ¿no? Para abandonarte a lo que viene y el riesgo, ¿no? De dar el brinco, ¿no? Al metro y medio que está enfrente, que no sé qué va a hacer. La respuesta es, lo hablábamos antes, es una educación. O sea, lo que hablaba el padre Carrón y hablaba don Giussani, que hay situaciones en que delante de una realidad, delante de una circunstancia, una habitación oscura, yo solo tengo miedo, pero si están mis padres, ¿no? Pues eso se puede convertir en una aventura. ¿Pero por qué? Porque yo tengo la cercanía de una persona que me sostiene dentro de esta realidad, ¿no? Nosotros aprendemos a confiar en Dios poquito a poco. Entonces, dice en la Biblia, el Señor no nos da sacrificios que nosotros no podemos llevar, porque es poquito, poco a poco que uno aprende justamente esto en la experiencia. Que mira, en vez de haberme quedado atascado con mi idea de cómo esta situación tenía que resolverse, me he fiado de otro y de repente me encuentro que era mucho mejor. Y entonces, con sencillez, un poco juzgo y digo, oye, que esto es lo que ha sucedido. En vez de seguir mi idea, he seguido esto y ha sucedido que era mucho mejor. Y una vez, y otra vez, y otra vez, ¿no? Que luego cuando llegan esas circunstancias de la vida que se presentan como un límite enorme, ¿no? Como decía Alicia cuando cantaba de su padre, ¿no? Se presenta como un límite enorme. Entonces, digamos, naturalmente nos viene a decir, oye, pues me he fiado esa vez, y mira, y me he fiado tantas veces, y mira qué belleza, pues me fío otra vez. Si nosotros no hacemos este trabajo de mirar a nuestra experiencia y de juzgar lo que vemos, de positivo y negativo, entonces, claro, cuando llega el límite, ¿no? Entonces nos echamos para atrás, nos da miedo. Pero el trabajo de mirar a nuestra experiencia como seres humanos y de juzgarla, decir, oye, pero ¿es mejor o no es mejor? Es lo único que nos permite ir entrando dentro de esto. Alicia, esta es para ti. Vosotros, evidencia, tiene usted razón. Yo no sé. ¿Usted quiere hacerme una pregunta? No, es esto. No, ayer estaba en Querétaro en
una universidad, diálogo también sobre la educación. Y en el diálogo había muchas de estas preguntas que reflejan de padres de familias, de maestros, que sean todos maestros de la universidad. Pero era más bien la inquietud de maestros que son padres de familia. Porque el maestro, como es maestro desde el púlpito como el sacerdote, y habitualmente el sacerdote, el maestro predica, no hay, se impone, no escucha. Bueno, no, aparte de Alicia y José, que son grandes escuchadores. Pero, entonces, pero cuando se revela diferente a una realidad que es la del padre de familia, el padre de familia que es un creyente, había muchas preguntas, ¿cómo hago para transmitir a mis hijos mis valores, mi fe? Invitar a mi hijo a la misa, que ya no quiere venir, proponerles mis valores cuando él tiene otros valores, salir del relativismo ambiente, bueno, todo el problema de la crisis de la sociedad, el problema de la crisis de la transmisión de valores, que es la crisis de nuestra sociedad, porque no hay que soñar, es un hecho. Y entonces, escuchando un poco a lo que ustedes estaban diciendo, sería bueno que el generar el humano, como usted es una bellísima fórmula, que es el papel de la educación. Pero ¿quién hace la educación? ¿Cómo se hace la educación? Y de hecho, yo pienso que la educación es transmitir, es una transmisión de una tradición. Bueno, ya lo hemos aprendido, ¿no? Sabemos qué es esto, ¿no? Eso no se hace, es por eso que yo pienso que no hay vida, como los decías, no hay vida que no sea, que es el ideal de una persona, no de hacer lo que uno quiere, porque eso no existe. Nadie hace lo que uno quiere. Uno quiere lo que quiere hacer, que aprende a querer lo que uno hace. Pero es una propuesta. Yo no, todo lo que hago me apasiona por algo que alguien me ha transmitido, porque eso pero mi pregunta es esto: ¿el maestro dónde está? Porque necesitamos necesariamente de un maestro. Por eso que no es como lo decía usted, la señora que organiza el matrimonio, ¿no? Pero necesitamos, ¿sí? Necesitamos de ser introducido en la realidad. Necesitamos de un verdadero maestro. Y todo lo que ustedes dijeron es absolutamente necesario para un nuevo tipo de maestro, particularmente en el contexto de un mundo en crisis donde hay una ruptura de la tradición, donde prácticamente lo vivimos terriblemente en este país hoy. Ya no la tradición, la transmisión no se hace de los valores. O sea, necesitamos de un maestro, pero ¿qué tipo de maestro? Yo pienso que hay que inventar un tipo de maestro, hay que formar este tipo de maestro, hay que introducirlos también en esta realidad difícil para que ellos sean capaces de introducir. Pero el problema es que somos maestros de escuela, sacerdotes, padres de familia, que son más bien, ¿cómo lo llaman ustedes? Son más celestinas. Hay que salir de la situación de la celestina que hace para... Es un gran reto. Yo pienso que el reto es precisamente esto, ¿no? Aprender a ser maestros en ese sentido. Y todos deberían ser. Eso es un reto de nuestra sociedad. Tenemos que proponer algo nuevo. Los obispos en su último documento aquí, me salieron hace 3 años, ¿no? En el corazón de su propuesta, que no es una reflexión teórica sobre la educación, porque eso podemos soñar sobre que tenemos que ser concretos. Tenemos que hacer una propuesta concreta de educación, y en el centro
de este documento, aparte de todas las análisis iniciales que son muy interesantes, pero hay una pregunta que es educar. Porque en una sociedad que no se pone esta pregunta, ¿qué es educar? Que no pone en el concreto un camino para educar, se va a destruir. Y lo vemos hoy. Entonces, yo pienso que la pregunta es esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo empiezo y luego te dejo que termines. En la educación del movimiento de Comunión y Liberación, esta pregunta que usted hace está al corazón, en el sentido de que don Giussani dice que la tradición, en Educar un riesgo, cuando habla de la educación, de la transmisión de la tradición, dice, se necesita el testigo, el maestro. Pero se necesita sobre todo que haya una tradición que sea viviente, ¿no? Viviente en el maestro, pero también viviente en una comunidad. Y yo creo que este es el punto al que usted señala que es fundamental. ¿Qué quiere decir ser comunidad? De forma que un chaval que quiere conocer el cristianismo pueda conocer el cristianismo, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo quiere decir un grupo de personas que se reúnen en su nombre. En Comunión y Liberación, este sentido de comunidad genera una cultura, genera una forma de estar juntos, incluso de ir de vacaciones, de rezar, de cantar, de estudiar, de leer. Esta humanidad nueva del que ya hablaba San Pablo en el presente, que sucedía y sucede todavía en otros movimientos, en otros carismas, pero también sucede en las parroquias. O sea, hasta qué punto las parroquias son esta comunidad cristiana en el que está el sacerdote, están los laicos y está este sentido de rezar juntos y vivir juntos. Y por lo tanto la posibilidad de que el cristianismo, no por la dificultad de la vida, ¿no? Porque hay poco tiempo y hay muchas dificultades, no reducirla a un ritualismo, no reducirla a un moralismo, un ritualismo, pero ampliarla a la totalidad de la vida. Esto ya dentro de la tradición de la Iglesia lo vemos solo con el simple hecho de los sacramentos. Nosotros nacemos en Cristo, nos casamos en Cristo, morimos en Cristo, que todo está abrazado. Entonces, para mí, para pasar de una mentalidad activista, de actividades, en que uno va a misa y luego a lo mejor va a la charla, a una mentalidad mucho más de vida comunitaria, que sí, está llena de particulares, de actividades, ¿no? Es fundamental. Para mí y para todos nosotros, por ejemplo, su presencia hoy es fundamental. ¿Por qué? Porque sin su presencia hoy carnal, con su presencia hoy carnal, nosotros podemos experimentar la conexión con la Iglesia universal, con el Vicario de Cristo. Claro, pero esto es una experiencia. Si usted hubiera venido hoy, pues lo podríamos pensar. Pero el hecho de que usted esté aquí es una experiencia. El hecho de que se vivan las cosas juntos, que estén padres y hijos y sacerdotes y consagrados, que vivan todos juntos y se sienten y hablen de la experiencia de la vida, es una experiencia de comunión, de comunidad que es fundamental. Entonces yo creo que ser maestro, como usted dice, quiere decir generar personas que tienen este deseo de comunicar una experiencia viva, una experiencia viva que habla de la experiencia del cristianismo. A mí me sorprendía ayer cuando lo vi por la 5ª vez este vídeo que hemos preparado para el 60 aniversario del movimiento, en que salían imágenes de todo el mundo y que además es gracioso porque las personas hablan en su idioma y luego están los letreros. Entonces están que hablan en ruso, en chino, pero es que esto es la Iglesia. La Iglesia es esta comunidad que abraza el mundo, pero la conciencia que yo tengo de eso muchas veces es muy pequeña. Entonces me da la impresión, nos da muchas veces la tentación de pensar que estamos solos.
Y cuando estamos solos estamos perdidos. Entonces, ¿qué quiere decir educar a maestros? Para mí, y yo creo que Alicia sería interesante que hablase de lo que está haciendo aquí en México con el CESAL, pero ¿qué quiere decir generar maestros? Quiere decir generar hombres y mujeres que viven la fe y por lo tanto comunican a sí mismos, pero que están enraizados en una fe de comunidad. Porque son los gestos que educan. Es la comunidad educa mucho. Yo de esto me he dado cuenta siempre como director de colegio. Para mí esto era fundamental. Pensamos que solo la palabra educa. Ejemplo muy pequeño, en el colegio trabajando con chavales muy pobres, para mí que el pasillo del colegio estuviera lleno de cuadros bonitos, que estuviera siempre limpio, como sucede aquí, eso educa una belleza, son los gestos que educan, ¿no? Como decía, que usted esté aquí con nosotros nos educa, nos da una conciencia mayor. Sin estas experiencias de comunidad caemos en la tentación de pensar que estamos solos, pensar que el cristianismo es lo que yo hago y no una pertenencia. Iniciativas que metan a maestros juntos para que puedan vivir una comunión, como era el inicio de la educación del monasterio, los monasterios que comunicaban la forma en que ellos vivían a los que llegaban allí, ¿no? Y no como una profesión. Esto los maestros a veces luchamos mucho para reconocer que la educación es una profesión, cuando en realidad es una vocación, es parte de, es un papel fundamental dentro de la vida de una comunidad, porque es el maestro que hace explícito lo que nosotros vivimos. Pero claro, que el maestro reconozca que yo estoy aquí a explicitar lo que todos vivimos, que yo vivo en mi carne. Esto es algo que el mundo moderno, que fractura, ¿no?, que todo, pues no lo puede aceptar. Yo creo que los carismas y todas estas realidades de comunión y de pequeñas comunidades que nacen con esta mentalidad de la importancia de la comunión y de la comunión en particular, puede ser la parroquia, el movimiento, puede ser cualquier, pero siempre con un legamen a la Iglesia Universal fuerte, es fundamental. Vale, Alicia. Escuchándolo a José recién, me hacía dar cuenta más de esto que él decía de la educación, ¿no? Porque yo me sorprendo en las clases repitiendo un método del que aprendí. O sea, ¿por qué, por ejemplo, elegí poner ese video con la música detrás de esta diamante, ¿no? El video de retomarla y aprovecho ahora, ¿no? Porque uno empieza, o sea, con este método que aprende de que cuando uno está despierto, que te lo hace la educación, no es un mérito propio, ¿no? Toda aquella cosa que es como un destello que te ayuda a abrazar o amar la realidad, uno lo toma consigo, ¿no? Y lo lleva consigo. Cuando uno escucha una canción bonita o un poema bonito, lo mira y se ayuda a entender más este aspecto de la realidad o esta positividad, como preguntaron, uno lo empieza a tomar y lo lleva consigo al aula. O sea, también, ¿tu nombre cómo es? ¿El tuyo? No, el que está vos, la que hiciste la pregunta. Gracias. ¿Gracias? Gracias. No, cuando vos preguntabas, y yo miraba, digo, ¿cómo uno introduce o sea, cómo uno como docente introduce la realidad, ¿no? Viviéndola. Pero vos la vivís de una educación que recibiste, o sea, tema de la tradición, es como, es una unidad, el yo soy una sola persona. Y vivo de aquello, o sea, comunico aquello de lo que vivo. Entonces, digo, yo me sorprendo cosas que realizo en el aula, que realizo en el alumno, de cuestiones que hice, o que vi en unas vacaciones, o que dialogando con un amigo, ¿no? Y un poco que decía que cuente, también acá vine a México por una obediencia,
durante 2 años me estuvieron invitando para venir y siempre por una cosa u otra, además porque tengo muchas horas de clases en Argentina, entonces siempre es esto, ¿no? Uno no quiere descuidar el trabajo que está haciendo en su lugar, ¿no? Y es mucho. Pero fue tanto la insistencia que digo, es como que el Señor te está tirando los pelos por este lado y vos seguís mirando la cara para otro lado. Entonces digo, debe haber una invitación para que yo conozca y que crezca a través de estas circunstancias. Entonces, empezando a estar dentro, vi lo importante de estar, o sea, de haber venido, porque una cosa es el trabajo que fui haciendo de asesoramiento, lo que se está deseando es un poco como vivir el método educativo de Don Yusani a través de la disciplina que se enseña. Yo soy profesora de lengua y literatura y estoy en este momento trabajando con 2 docentes, una de profesora de historia, que está dando historia, y otra literatura. Y lo que me ha sorprendido, que es verdad que uno no puede obligar al otro, es un poco que decía José antes, de algo que no ve o que no recibió, pero sí lo puede introducir en una experiencia. Y para introducirlo en una experiencia uno tiene que estar al lado. O sea, o tiene que indicar qué es lo que uno está mirando. Porque si uno no... O sea, el acontecimiento no lo hace uno. Y para estar dentro del acontecimiento hay que estar adentro. Y este momento ya es un acontecimiento. Y, o sea, acá presente todo lo que está sucediendo, para mí ya está siendo un regalo, ¿no? Entonces, en el vínculo educativo, en esto que yo estoy haciendo experiencia con estas docentes, y después también que fue ocasión de el viernes de estar con otros, ¿no? Percibí esto, en primer lugar, que uno no puede uno no comunicar algo o comunicar algo de lo que recibe. O sea, uno comunica lo que es. Segundo, es muy importante conocer la realidad que uno tiene delante. O sea, el de venir acá a México y inclusive fue un regalo poder haber ido antes al Museo de Frida Kahlo, porque es como entender más con quién estoy. ¿Quién es? O sea, el corazón del hombre es el mismo, pero cada uno tiene una condición histórica, una condición de la realidad. Y esto pasa en el aula también. O sea, yo entro, puedo ir con todo, pero este alumno que está delante no es el mismo que tuve el año pasado. Y digo una cosa entre paréntesis del Museo de Frida Kahlo que me pareció interesante, con esto que hablé de la herida, también de la hipótesis positiva, porque digo, poder descubrir en personas de ustedes, ¿no? En pintores, en artistas, que toda su vida fue teñidos por su herida, o sea, porque es impresionante, por ejemplo, la Casa Azul de Frida Kahlo, cómo cada detalle está teñido por un deseo de respuesta a esta herida que tiene ella, ¿no? Que los 2 hechos tan fuertes que le pasaron, que fue el accidente y la poliomielitis que contrajo, ¿no? Entonces digo, a mí me interpeló haber entrado en la casa, este Museo de Frida Kahlo, porque digo, yo que estoy atravesada por un encuentro que en realidad, o sea, fue lo más importante que me pasó en la vida y por lo cual estoy acá en este momento, digo, yo deseo que cada detalle de mi vida, porque el detalle de ella era su cocina, el vaso, la pintura de la pared, todo atravesado, ¿no? Y esto, y justo ese día cuando habíamos ido había unos nenitos muy chiquititos observando la muestra y había una, no sé si era la señorita explicándole, ¿no? Y a mí me fascinó porque, claro, los niños tienen esta frescura, que muchas veces la aprendemos nosotros porque decía, pero el papá tenía cara de malo, pero se nota que la quería, ¿no? Todas situaciones así. O preguntas así, ¿quién es este, no? Yo digo, esto es lo que uno desea que permanezca, ¿no? En esta frescura de relación con la realidad, que justamente eso es lo que aprendemos, que la crisis de los adultos, nuestra crisis está nexo con la realidad. O sea, que no miramos las cosas, que están sucediendo cosas adelante y no, o sea, digo, qué increíble. Entonces, este hecho de poder relacionarme con una cultura distinta a la mía, me hizo dar cuenta también del método, ¿no? De este método tan importante. O sea, yo comunico lo que soy. Dentro de eso que soy, me confronto con las cosas. Y estas cosas son personas, es una realidad, es un lugar, y en lo cual aprendo de nuevo, porque la verdad es que me llevo un montón de cosas, ¿no? Y además, preguntas, ¿sí? O sea, y cuestionamientos que me llevan en mi trabajo ser docente hoy. Seguro que voy a cambiar cosas cuando llegue a Argentina, hasta de mi dar clase, ¿no?
Entonces esto me parece bonito. Y después esto, que uno no puede imponer al otro que mire una situación, uno sí propone una mirada, pero está la libertad del otro en querer aceptarlo o no. Y esto lo estoy viendo, ¿no? Y después el otro yo no lo puedo cambiar, el otro es. O sea, una de las maestras tiene 50 años de docencia, así que imagínense, yo me siento un pollito al lado de ella. O sea, en un momento dado me di cuenta que mirarla era conocerla, y para conocerla tenía que preguntarle quién era, ¿no? Y además de lo que ella me contaba, ver qué es lo que me estaba mostrando de belleza a mí, ¿no? Entonces digo, este método que es apasionante no es una cosa acabada, pero que la realidad, que es el punto, digo, importante en el cual yo verifico, pero sin una certeza, o sea, sin esta certeza de que acá hay un bien para mí y que lo veo, también no me movería. Bueno, terminamos aquí. Quien tenga más preguntas pues puede seguir dialogando con nuestros amigos. Vamos a darles un presente a Alicia y a José. Bueno, un segundito, no se vayan. Seguimos con nuestro encuentro. Ahorita a las 12 del día seguimos con el panel México, ¿es posible un nuevo inicio? Tenemos la presencia de Leonardo Curcio, Eduardo González Di Piero y Jorge Trasroseros. A las 16 horas regresamos para el panel Testimonios desde las periferias, el hombre vale más que sus circunstancias. A las 18 la conferencia magistral hacia las periferias del mundo y de la existencia, el destino no ha dejado solo al hombre. Y cerramos con broche de oro con nuestro concierto de clausura, música y literatura rusa. Ahorita en este pequeño receso antes de las 11 los invitamos a pasar a ver la muestra, que va a haber visitas guiadas. Muchas gracias.